Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias a la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia que nos permite estos espacios y nos promociona para estos videos. Los que quieran estudiar Derecho es una buena opción, es una escuela de alto rendimiento y de bajo costo que está auspiciada por notarios de la Ciudad de México. Estamos aquí para ver un tema muy importante. Nos acompañan el licenciado Sandro Palacios y el licenciado Alejandro Escobar. Los dos son abogados que han sido maestros en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, y queremos tratar un tema sobre el problema que se viene por la pandemia en relación con los contratos de arrendamiento para casa-habitación. Es un problema, están por abrirse los juzgados y van a venir los pleitos, porque la controversia se desata en el sentido de la gente no ha podido pagar las rentas. Obviamente los dueños de los inmuebles o los arrendadores quieren cobrar la renta, pero es muy probable que los inquilinos tengan un problema para pagar la renta y se van a empezar a ver pleitos y va a haber controversias por falta de pago de rentas. La idea de este video es preguntarle a los profesores cuál creen que sea su opinión, qué debe de pasar, cuál es la figura que se debe de utilizar en estos casos, y es un ejercicio que queremos hacer con los alumnos de la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, pero también con todos los abogados o estudiantes de Derecho que nos vean. A ver, licenciado Sandro, ¿qué figura cree usted que se aplica en este caso cuando por motivo de la pandemia no se vea muchas personas en la posibilidad de pagar la renta? Pues la primera teoría que pudiéramos aplicar a esta problemática es una teoría que se basa en el principio del rebus sic stantibus. Es un principio establecido en los contratos que nace a raíz de los conflictos, en todo caso de la Primera Guerra Mundial, y frente al incumplimiento de las obligaciones de parte de los deudores con motivo de esos eventos masivos, de esos eventos pues realmente problemáticos. Mucha gente no pudo cumplir con las obligaciones. Entonces, uno de los principios que pudiéramos aplicar a esta problemática es el principio rebus sic stantibus, que está contemplado en el Código Civil para la Ciudad de México a raíz de una reforma que ya tiene algunos años. Anteriormente muchos códigos civiles lo contemplan. No lo contemplaba originalmente el Código Civil de la Ciudad de México, porque pues el Código Civil tiene un origen basado en el Código Napoleón, que tampoco contemplaba esa teoría, pero pues es un principio que se puede aplicar. Ese es un principio, se conoce como la teoría de la improvisión. Antes de la reforma al Código Civil que establece la cláusula rebus sic stantibus, el principio era pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos y no se daba una excepción, pero es una manera de que se podía utilizar porque las condiciones cambian y no era previsible una pandemia de esta naturaleza. Por eso es que se puede aplicar esta teoría de la imprevisión. ¿Usted qué opina, licenciado Alejandro? Hablábamos de está sujeta esta teoría a la realización de un acontecimiento nacional, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos en efecto un acontecimiento no solo nacional, sino a nivel mundial, que sí generó la detención de la economía, se detuvo totalmente la economía. Con motivo de ello, las personas incurrieron en un incumplimiento generalizado porque no había trabajo, porque inclusive los patrones tuvieron la necesidad de hacer o suspensiones de la relación laboral, porque además lo prevé la Ley Federal del Trabajo, o bien reducciones, ¿no? ¿Qué requisitos marca el Código Civil para poder hacer valer esta cláusula de revisión de los contratos? Pues primero, el tipo de contrato. El contrato debe ser un contrato conmutativo, un contrato que puede ser oneroso o gratuito, pero siempre conmutativo, no aleatorio. Y también ese contrato pues debe ser de tracto sucesivo, como saben ustedes, el contrato aleatorio es la renta de esperanza, ¿cómo es? La renta vitalicia, la compra de esperanza, y el juego y apuesta. Y el juego y apuesta. Entonces el contrato de arrendamiento no es un contrato aleatorio. Así es. Entonces se cumple ese requisito. Así es. Y el otro es que pues esté sujeto a un plazo. Este es un contrato que está sujeto a un plazo, es de tracto sucesivo. Sí, así es. Y también puede aplicarse a aquellos contratos que estén sujetos a una condición,
o un término, ¿no? Ese es el... Entonces sí se puede aplicar la teoría de la imprevisión, donde entonces el juez puede entrar al contrato y revisar, porque para una de las partes se volvió más oneroso el contrato, ¿no? ¿Cuál sería el problema de aplicar esta teoría? Pues en primer En la lugar práctica habría que ver si efectivamente se busca con ello el equilibrio, que esa es la idea, buscar el equilibrio entre las partes. Puede ser que para una de las partes no haya ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque el arrendador, pues con esta problemática de la pandemia, pues no está recibiendo una cantidad mayor a la que en un momento se estipuló. Para él pudiera él decir que bueno, pues va a recibir la misma renta y sus necesidades inclusive hasta a lo mejor se agravan con la pandemia, y para él es injusto que en un momento dado pues el arrendatario pague una cantidad menor. Para el arrendatario pues puede ser muy justo, precisamente porque al verse afectado o disminuido en su ingreso, pues para él es muy importante que en todo caso se le disminuya la renta, porque pues puede ser que sus ingresos hayan disminuido en esa proporción. Pero aquí la problemática es determinar si efectivamente existe ese desequilibrio entre las partes, y eso lo determinará en todo caso el juez. Lo determinará el juez, y el problema de aplicar esta solución, este remedio, sería que la ley señala una serie de plazos. De entrada señala que no se puede suspender el pago de la renta, lo cual eso ya ha pasado. Mucha gente dejó de pagar ya sus rentas, y máximo que están cerrados los juzgados. Y también hay una serie de plazos que pueden ser que también ya hayan pasado, ¿no? ¿Nos podrían explicar cómo? Sí, son 2 plazos que en todo caso la ley no determina a partir de cuándo empiezan a correr. Se puede determinar que es a partir del principio, a partir del acontecimiento, pero pues no tenemos la certeza de cuál fue el momento en el que ocurrió este acontecimiento. En China la pandemia empezó en diciembre, algunos casos se presentaron en diferentes partes del mundo en diferentes fechas, y podríamos determinar que a partir de la declaratoria de emergencia aquí en México, pues a partir de ahí se puede determinar efectivamente que es la fecha en la que corre el plazo, que es el único documento que puede determinar que efectivamente reconoce la existencia de la pandemia. Sí, es un plazo de... ¿Cuál es el plazo, Lisa? El plazo son 30 días. 30 días naturales, ¿no? Desde que empieza el acontecimiento extraordinario y de nivel nacional, para poder el inquilino reclamarle o solicitarle al arrendador la revisión del contrato. Eso probablemente a todo el mundo se le fue ese plazo, aunque haya sido en forma tácita, ¿no? Así es. Bueno. Y el otro plazo es de una vez que se haya hecho la solicitud, si no se llega al acuerdo, pues se tiene un nuevo plazo de 30 días para efectos de acudir ante el juez, para efectos de determinar que se resuelva precisamente esa controversia. Aquí la cuestión importante es pues ver si efectivamente esa disposición es útil en este caso, porque la parte demandada es la que tiene el derecho de determinar si efectivamente existirá un equilibrio en las contraprestaciones, o en todo caso la resolución. Aquí es algo delicado que se haya dejado a la parte demandada este derecho, porque bastaría con que el arrendador optara por la resolución para que el arrendatario pues se quedara sin el contrato de arrendamiento. En concreto, no es una buena solución utilizar la cláusula rebus sic stantibus, porque hay 2 plazos que probablemente ya se vencieron. Tenían 30 días a partir de que inició la pandemia para hablar con su arrendador, y luego si pasaban esos 30 días sin llegar a un arreglo, tenían 30 días para acudir al juez para lograr que el juez estableciera ya sea que determinara que se dan las condiciones para demandar un nuevo equilibrio en el contrato, pero queda a la decisión del arrendador el terminar el contrato o el decidir que se baje la renta, y es muy probable que el arrendador en este caso concreto diga: yo rescindo el contrato, y se sale el inquilino. No es una buena camino para los inquilinos seguir esta opción. ¿Cuál sería un segundo camino? Pues el segundo camino podría ser argumentar el caso fortuito o fuerza mayor, de tal manera que con esta
con este caso fortuito o fuerza mayor se justificara el incumplimiento de la obligación, siempre y cuando en el contrato el arrendatario no se hubiera obligado expresamente a cumplir con la renta en caso de la pandemia, ¿no? ¿Qué sería un caso fortuito para los que nos ven? El licenciado Escobar, a ver, coméntanos. ¿Qué entiende usted por caso fortuito? Miren, por ejemplo, existe un artículo que es el 2455 que habla sobre los ejemplos de caso fortuito mayor, ¿no? Que habla del incendio, de pandemias, de pestes, inundaciones, ¿no? Situaciones que ocurren en la naturaleza y que generan el incumplimiento o la posibilidad de incumplir la obligación, ¿no? No se pueden tener las condiciones para seguir cumpliendo las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ese artículo que le hablaba yo, el 2455, es para el caso de la disminución de la renta en la tierra de trabajo, ¿no? En la renta de predios rústicos ya existe un supuesto establecido en la ley, ¿no, Luis Palacios? Sí, así es. El caso fortuito fuerza mayor pues son acontecimientos de carácter extraordinario. Pueden ser naturales o provocados por el hombre, que pues no son previsibles. Es difícil prever ese tipo de acontecimientos y que provocan que alguna de las partes incumpla con la obligación a su cargo. Esta pandemia es un claro caso de un caso fortuito extraordinario, ¿no? Así es. Entonces sí eso entra dentro del supuesto que marca la ley como un caso fortuito y que tiene que volver imposible el cumplimiento de la obligación, ¿no? En este caso, la doctrina, hay algunos que señalan que tiene que ser imposible para todos en general o con que sea imposible para una persona. ¿Cuál es su opinión? Debe ser en general. Debe ser general. Esa es otra cuestión también que habría que tomar en cuenta, porque para algunos la pandemia puede ser inclusive hasta lucrativa, porque hay muchas empresas que se están creando a raíz de la venta de este tipo de materiales que son necesarios para la protección de la salud. Entonces uno pudiera argumentar que el caso fortuito o fuerza mayor por la pandemia no es general, ¿no? Entonces es también decisión del juez determinar si es aplicable o no el caso fortuito o fuerza mayor, en este caso al inquilino, ¿no? Dependiendo de las cuestiones aquí subjetivas que puedan tomarse, ¿no? Puede ser el criterio objetivo subjetivo, es decir, que sea general y que a todos afecta, o que puede ser subjetivo, es decir, que solamente a ciertas personas afectó la pandemia. Eso ya lo determinará el juez. Bueno, lo tendría que hacer el juez al momento de dictar su sentencia, de hacer el proceso de integración para poder resolver, y tendría que atender a las características, como dice el licenciado, subjetivas de las personas, ¿no? de la persona que está incumpliendo el pago de la renta, porque por ejemplo, si esa persona tuviera ahorros que le permiten cubrirlo, pues no estás en el supuesto en el que no necesitas ayuda o protección de la ley para cumplir, porque tú tienes la posibilidad. Si no te afectó en realidad a ti esta pandemia, si seguiste teniendo tus ingresos, porque pues resulta que, no sé, por ejemplo, era una empresa de estas que arrendan equipo médico, no tuviste una afectación. Entonces, sin embargo, sí tendríamos que atender exactamente a las condiciones subjetivas de los sujetos, ¿no? Y tendría que el juez resolver en equidad, ¿no? Es muy importante lo que mencionan los dos abogados. En efecto, a mí también me parece que este sería un remedio, un mejor remedio, si se encuadramos en este supuesto jurídico del caso fortuito, y como establece la doctrina, nadie está obligado a lo imposible, pero es muy importante hacer notar lo que dicen los maestros, que debemos de tener al caso en concreto. Puede ser que el inquilino sí pueda pagar la renta porque sea incluso una de las personas beneficiadas de la pandemia. A lo mejor el inquilino se dedica o trabaja en una empresa, por ejemplo, de las que venden cuestiones online, o digamos que trabajara, por ejemplo, en estas películas que toda la gente ve. Ellos les está yendo muy bien, para ellos no sería imposible pagar la renta. Entonces es un caso donde efectivamente, como mencionan los maestros, tienen que ver la equidad, que es la corrección, es la justicia aplicado al caso concreto. Puede ser que el dueño del inmueble, el arrendador, también sea su único ingreso,
y entonces sería también injusto el privarlo del ingreso de la renta. El juez tiene que ver el caso concreto, y no nada más el juez, las partes en el contrato deben de conocer su parte, cómo están cada uno para poder, sin necesidad de ir a un tribunal, llegar a un acuerdo de buena fe. Y por eso es otro punto importante, no es algo que se resuelva a través de una ley general. No tiene que intervenir. Hace poco hubo un intento de regulación, pero eso aplica a tabla raja general, no. Aquí es una solución en particular para el caso concreto, buscando la justicia en cada situación. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar, maestros? ¿Cuál sería su sugerencia para los abogados, para los inquilinos, para los dueños, que revisen su propia situación y lleguen a un arreglo de buena fe, tomando en cuenta de que sí puede el juez resolver? A ver, si pruebas que no pudiste pagar, sí te voy a exonerar de pagar la renta, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta muchas circunstancias, ¿no?, del caso. Considero que frente a la pandemia nosotros tenemos que ser solidarios, independientemente somos arrendadores y arrendatarios. Debemos tener una conciencia social, una conciencia en el sentido de que este es un acontecimiento que a todo mundo afectó, y que si queremos ser una sociedad más equilibrada, más justa, tenemos que ceder para que este país siga funcionando. Es injusto para el arrendatario que en un momento dado, pues, por un acontecimiento que él no previó, que es un acontecimiento, como dice aquí el licenciado, es internacional, se quede sin un domicilio, un hogar donde habitar. Hay muchísima gente que pues necesita, más en estos tiempos, ser apoyada. Y yo creo que los primeros que tenemos que apoyarnos serían entre los ciudadanos. Muy bien, sí. ¿Licenciado Escobar? Sí, como dice el licenciado, si no hay solidaridad entre la gente, entre las personas que somos la sociedad en este país, pues no podemos exigir que el gobierno nos resuelva, sea un juzgado, sea mediante apoyos. No lo podemos exigir. La organización de las personas es lo que nos vuelve a nosotros como sociedad fuerte frente al gobierno. Y además los jueces van a estar muy sensibles a lo que dice el maestro. Sí van a procurar por el beneficio de las personas más afectadas o más débiles. Claro. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa más? Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro, por su comparecencia con nosotros. Un saludo desde la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Muchas gracias por su atención, compañeros. Suscríbanse, denle like al canal y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.